Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender, el canal número 1 del derecho en el mundo hispano. Y en esta clase vamos a hablar sobre la competencia. Esta clase forma parte de nuestro curso gratuito sobre derecho procesal, civil y comercial. Así que ya sabes, si querés tener acceso total a este curso gratuito, solamente tenés que suscribirte a mi canal y seguir este enlace que te dejo acá arriba. Pero ahora sí, vayamos directo a la clase de hoy. Cuando hablamos de competencia, hablamos de la aptitud, es decir, la capacidad que la ley reconoce o asigna a un juez o a un tribunal para ejercer sus funciones con respecto a una determinada categoría de asuntos o durante una determinada etapa del proceso o dentro de una determinada porción del territorio. Entonces, la competencia viene a ser una especie de límite que la ley señala para el ejercicio de la jurisdicción, a cargo de cada uno de los distintos órganos jurisdiccionales. Entonces, básicamente, la competencia viene a ser una facultad que tiene un determinado órgano judicial para ejercer la jurisdicción en un conjunto de asuntos determinados. Esto implica que la competencia es la medida en que se puede ejercitar la jurisdicción. Y cuando hablamos de competencia, hacemos referencia al hecho de que el órgano judicial que recibe la demanda debe tener jurisdicción. Esto quiere decir que quien vaya a representar este poder y este deber de juzgar debe tener los atributos exclusivos y excluyentes que acreditan esta función. Y la competencia puede clasificarse de distintos modos. Encontramos la competencia por materia, donde el juez asume la potestad judicial de acuerdo con la naturaleza del conflicto y la especialidad que posee. Por ejemplo, vamos a encontrar juzgados que entienden sobre cuestiones civiles y comerciales, otros juzgados que entienden sobre cuestiones laborales, otros que conocen sobre casos relacionados con las cuestiones contencioso-administrativas, juzgados criminales y correccionales, es decir, que entienden sobre cuestiones penales, etc. La competencia también puede ser territorial, lo cual se relaciona con la circunscripción territorial dentro del cual el juez va a ejercer su jurisdicción. Esto está atado a una cuestión relacionada con el espacio, con el territorio. También puede la competencia ser funcional o jerárquica, donde acá se trata de la función que tiene el juez en la etapa que interviene. Entonces vamos a encontrar jueces de primera instancia, tribunales de alzada, de segunda instancia, cámaras de apelaciones, Corte Suprema de Justicia, tribunales superiores, etc. Y finalmente la competencia por asignación de tiempo, que ocurre cuando el número de causas crece de modo constante y regular, y entonces algunos sistemas deciden asignar competencias en turnos. Y estos turnos se ocupan durante lapsos de tiempo determinados. Entonces, si hay un hecho que ocurre en ese lapso de tiempo, va a resolver el juzgado que estaba de turno en ese momento. La competencia tiene básicamente dos caracteres. En primer lugar, es absoluta. Esto implica que es improrrogable, salvo la competencia territorial en causas patrimoniales y la competencia personal en caso de distinta nacionalidad de una de las partes. Esto quiere decir que, por ejemplo, ante un juicio sucesorio, si la persona fallecida tiene propiedades en la provincia de Mendoza, en la provincia de San Juan y en la provincia de San Luis, va a poder tener competencia territorial, por ejemplo, el juez de Mendoza, para decidir sobre propiedades que se encuentran en San Luis o en San Juan. Y cuando hablamos de competencia personal, en caso de distinta nacionalidad de una de las partes, hacemos referencia a que si, por ejemplo,
ante un incumplimiento obligacional, si el incumplidor fuera extranjero, podría intervenir un juzgado federal. Y el segundo carácter nos dice que la competencia es indelegable. Esto significa que ningún juez puede delegar a otro su competencia, ni tampoco puede ejercer la competencia de otro juez por delegación. Vamos a ver ahora la determinación de la competencia. Porque cuando llega un caso a las manos de un abogado, lo primero que tiene que hacer es ver ante qué autoridad va a reclamar. Y esto no es una tarea sencilla. Y conviene analizarlo del siguiente modo. Como primera medida, debemos ver si el caso que llega a nuestras manos es un caso que merece ser judicializable. Si el caso que llega a nuestras manos es un caso judiciable, tendremos que ver si corresponde hacer el pedido ante un órgano ordinario o ante un órgano federal. Por ello es que hablamos de competencia ordinaria y competencia federal. ¿Cuándo vamos a llevar la pretensión ante un órgano cuya competencia es ordinaria? Bueno, cuando la causa trate sobre algún punto regido por el Código Civil y Comercial, por el Código Penal, por el Código de Minería, por las leyes laborales y de seguridad social. Es decir, que si la causa versa sobre alguna de las leyes que dicta el Congreso Nacional en los términos del artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, en principio va a corresponder la aplicación de estas leyes a los tribunales provinciales, es decir, a la justicia ordinaria. Pero esto tiene excepciones, y ahí es cuando debemos llevar nuestra pretensión a la competencia federal, es decir, a un juez federal. Estos órganos que integran el Poder Judicial Federal van a entender y van a cumplir sus funciones respecto de determinada categoría de personas o respecto de la aplicación de determinada categoría de leyes. Por un lado, cuando hablamos de las personas, vamos a entender que si una de las partes es el Estado Nacional, o si las partes son vecinos de distintas provincias, o si las partes incluyen a algún extranjero, va a entender el Poder Judicial Federal. Asimismo, si la causa versa sobre leyes dictadas por el Congreso Federal, en ejercicio de las potestades conferidas por el artículo 75, excepto el inciso 12, va a entender también el Poder Judicial Federal. Pero vamos a verlo con algunos ejemplos para que esto quede mucho más claro. Supongamos que llega a nuestras manos una causa por un incumplimiento de un contrato en la provincia de Mendoza entre dos personas comunes. En este caso, va a intervenir la justicia provincial, es decir, la justicia ordinaria. En cambio, si llega este mismo caso a nuestras manos, pero una de las partes es el cónsul de España, va a intervenir la justicia federal. Del mismo modo, va a intervenir la justicia federal en el caso de que llegue a nuestras manos una causa que se relaciona con la violación de una patente de invención. Porque esta es una ley dictada por el Congreso Federal, pero que no está prevista en el inciso 12. Todo esto que yo acabo de explicar está claramente detallado en el artículo 116 de la Constitución Nacional, donde se prevén las atribuciones del Poder Judicial. Y el artículo 117 de la Constitución Nacional especifica cómo va a ejercer su jurisdicción la Corte Suprema. Y este artículo nos dice que la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso. Pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros, cónsules extranjeros y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente. Una vez que hemos definido si la pretensión
va a presentarse ante la justicia ordinaria o la justicia federal, habrá que fijarse cuál es la materia, dónde está la causa y la etapa del proceso en la que estamos. Es decir, que volvemos hacia la cuestión de competencia por materia, por territorio, competencia funcional o jerárquica, o la competencia por asignación de tiempo. Fíjense cómo todo esto se va interrelacionando. Y la competencia, como lo vengo explicando, se determina por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado. Y vamos a encontrar en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en los artículos 5 y 6, las reglas generales y reglas especiales, donde se especifica en cada caso dónde se debe presentar una demanda según sea la naturaleza de la pretensión. Ahora bien, como a toda regla, esta también tiene sus excepciones. Y estas excepciones pueden darse por dos cuestiones. Por un lado, por la conformidad de las partes y por otro lado, por cuestiones legales, por prescripción de la ley. Cuando hablamos de excepciones por la conformidad de las partes, hacemos referencia a la prórroga. Esta prórroga puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando aparece en una cláusula contractual, es decir, que surge del convenio escrito mediante el cual los interesados manifiestan explícitamente su decisión de someterse a la competencia del juez a quien acuden. Esto es muy común en los contratos, prever un artículo, un punto, destinado a la jurisdicción. Normalmente se pone que para todos los efectos judiciales y extrajudiciales del contrato, las partes acuerdan que toda divergencia se deberá regir por la legislación de tal lugar y sometida a la competencia de los tribunales ordinarios de ese lugar. Pero también la prórroga puede ser tácita, porque si, por ejemplo, tenemos una causa por un incumplimiento contractual en la provincia de Buenos Aires, pero el actor entabla la demanda ante la justicia ordinaria de la ciudad de Buenos Aires, y si el demandado contesta la demanda en ese mismo lugar, se entiende que ha habido una prórroga tácita. Y dijimos que otra de las excepciones provienen de la ley. Y acá vamos a encontrar, por ejemplo, el fuero de atracción, que ocurre en los juicios universales, como por ejemplo en una sucesión o en una quiebra. Y otra de las excepciones a las reglas de la competencia se da con la conexidad, que ocurre cuando hay un asunto conexo con otro y ambos procesos tramitan en juzgados distintos. Y para finalizar con esta clase, vamos a ver las formas de cuestionar la competencia. Porque puede ocurrir que llegue a nuestras manos un caso donde nuestro cliente ha sido demandado, pero que nosotros entendemos que el órgano judicial es incompetente. Entonces, en este caso, debemos cuestionar esa competencia y exigir que el expediente sea tramitado por el órgano judicial que nosotros entendemos competente. Para ello existen dos formas. La primera es la declinatoria. En este caso, el demandado se presenta ante el juez interviniente que lo convocó a contestar la demanda y le solicita que se declare incompetente. Esta forma también es conocida como excepción de incompetencia. Por ejemplo, supongamos que nuestro cliente es demandado por un incumplimiento de un contrato y en este contrato estaba previsto que se iban a someter a la justicia ordinaria de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la demanda fue presentada ante un tribunal ordinario de la provincia de Buenos Aires. Entonces, como es un tribunal que queda cerca y que no es incómodo, podemos presentarnos ante este tribunal y antes de contestar la demanda, solicitarle al juez que, en virtud de lo pactado en el contrato, se declare incompetente. Y la segunda forma de cuestionar la competencia es la inhibitoria. En este caso, el demandado se presenta ante otro juez a quien considera competente y le relata
las vicisitudes de la causa. Una vez que hace eso, le solicita que se declare competente y que remita un oficio al juez interviniente pidiéndole que se inhiba de entender en el asunto y le remita el expediente. Por ejemplo, si una persona tiene domicilio en la provincia de Jujuy y es demandada por un incumplimiento contractual cuyas obligaciones debían cumplirse en Jujuy, pero es demandado ante un tribunal de la provincia de Buenos Aires, esta persona puede ir directamente al juez de la justicia ordinaria de Jujuy, explicarle el asunto y pedirle que se declare competente. Es decir, que en la declinatoria, el demandado se presenta ante el juez interviniente y le solicita que se declare incompetente. En cambio, en la inhibitoria, el demandado se presenta ante otro juez y le pide que se declare competente. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que te haya servido y nos gustaría leer tu comentario. Como te lo adelanté cuando iniciábamos este video, todo nuestro contenido es absolutamente gratuito y nos financiamos únicamente a través del aporte voluntario de nuestros estudiantes. En el primer comentario te dejo también un link para que, si podés, nos ayudes con una pequeña donación que nos ayuda a seguir creando el mejor contenido para millones de estudiantes.